santa vocación del ministerio. Ellos habían entendido que Dios iba a encargar de respaldar su palabra y de respaldarlos a ellos. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios, hermano? Porque si hay algo que yo he entendido es que Dios no es un Dios que tiene dos bocas. Dios no te va a hablar algo hoy y algo mañana para turbar tu espíritu, porque nuestro Dios es un Dios de paz y no de confusión. O sea que lo que está escrito no hay nadie que lo pueda revocar, que lo pueda anular y que lo pueda sacar de las sagradas escrituras. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios, hermano? Y hemos visto cómo en medio del levantamiento de estos profetas, Israel se encontraba bajo una crisis espiritual. Estaban pasando por un momento muy crucial. La gloria de Dios se había ido del templo. Las abominaciones habían aumentado según Ezequiel capítulo 8. Y Dios lo había comisionado con palabras reveladas del cielo, porque antes de enviarlo, Dios le dijo: hijo de hombre, come del rollo que yo te estoy dando y ve y háblale a la casa de Israel las palabras que yo te he entregado. Pero antes de eso, Dios tuvo que tratar con el profeta y tuvo que decirle al profeta: yo voy a tener que pasar un carbón encendido por tus labios para quitar la inmundicia que hay en tu boca. O sea que antes de un profeta hablar palabra de Dios, primero Dios le habla a él para que cambie lo torcido, para que cambie lo corrompido y su comportamiento sea como la boca de Dios. ¡Aleluya! ¡Él vive! Pero hoy vemos una grulla de profetas que se han alineado, que se han autodenominado a sí mismos profetas. Gente que se la pasan en Burger King, gente que se la pasan en los restaurantes, alimentándose 24/7, personas que no salen de las redes sociales, diciendo que Dios les habla y tienen más visiones que Daniel, tienen más que revelaciones que Juan y tienen más sueños que José. Pero cuando usted analiza su vida, son gente que no oran ni 5 minutos para la gloria de Dios. Son gente que andan en un estado espiritual peor que el de usted. ¡Aleluya! ¡Él vive! Entonces, cuando uno observa el comportamiento nefasto de estos hombres y lo compara con el vivir de los antiguos profetas del antiguo pacto, uno puede percatarse que hay algo como que no cuadra. Hay algo que no anda bien en el comportamiento de ellos. Pero más allá de esto, vemos el compromiso, vemos la pasión, la dedicación, el espacio y el tiempo que esta gente habían sacado para poder hablarle al pueblo palabra de Dios. Esto no eran gente que se pasaban metidos con un aparato electrónico divulgando por ahí en TikTok lo que hacían, no metidos en YouTube, no metidos en Facebook. Eran personas que se metían dentro de la cueva a hablar con Dios y a escuchar la palabra que Él tenía para el pueblo. Ahora la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eran personas que iban a andar por toda una ciudad dándose golpe de pecho o restregándole el título de profeta en la cara a la gente. Amén, amén. No eran personas que andaban con pancartas y con flyers diciendo: tenemos una actividad donde hay señales y milagros. Pero cuando usted entre a esas convenciones, usted entre a esas campañas, lo menos que se manifiesta son milagros y lo menos que hay es el respaldo de Dios, porque están prácticamente predicando: ciego, guíate ciego, este sigue el Espíritu de Dios, tratando de sacar de la esclavitud a otros cuando ellos no han sido libertados. ¡Amén! ¡Aleluya! Y el profeta Ezequiel tenía una palabra para este pueblo, pero Dios venía calculando el momento. Dios venía observándolo con anticipación. Y dice que venía enviando profetas desde temprano y sin cesar para hablarle a este pueblo. Este pueblo refleja la misma conducta que tenemos usted y yo, que somos tremendos rebeldes, que somos obedientes, que cuando la cosa se pone color de hormiga dentro del evangelio, decimos: ay, yo no me metí al evangelio para esto, yo
Vivimos vidas renegando, hermano. Dios mío, Señor. Quejándonos de lo que nos acontece. Ten misericordia. Pero mira, hermano, Padre. hablamos más de nuestra derrota que de nuestra victoria. Gloria a Dios. Hay gente que siempre tiene un enfoque en lo negativo, pero no en lo positivo. Ajá. Aquí todo el mundo ha tenido que atravesar por algo. Eso es. Aquí todos tenemos un testimonio. Aquí todos tenemos una evidencia y unas marcas interiores de lo que Dios hizo con nosotros. Por eso es que cuando se le acerque algún ateo a decirle, no, yo no creo que Dios existe, pues usted dígale, yo creo que sí existe. Y cuando le pregunte, ¿y por qué usted cree eso? Porque el primer milagro de Dios y la evidencia de su existencia soy yo, que era un vil pecador, estaba en la mugre, no servía, me encontraba en el fango y solamente Él pudo darle sentido y razón a mi existencia. Sí, Señor Jesús. Yo que vagaba por el mundo buscando felicidad, Alabanza. buscando contentamiento, capricho, satisfacción. Eso es así. Pero ¿cuál de todas esas cosas nos conformó? Ninguna. Porque es que, y lo voy a poner con este ejemplo, si usted compra un carro Toyota y se le arruina el carro y tiene que cambiar una pieza, ¿usted se va a meter en la compañía Hyundai a buscar la pieza del Toyota? No. Tiene que ir al lugar de donde encontró el carro, de donde usted compró el carro, para encontrar la pieza ideal para ese carro. De igual manera, ¿qué hace el hombre buscando en el mundo lo que solamente se encuentra en Dios? Porque si Dios nos hizo, Dios nos creó, Él es el que nos puede llenar, Él es el que nos puede suplir, Él es el que nos puede satisfacer. Gloria a El Dios. mundo con nosotros no tiene encaje, aunque tratemos y busquemos la forma Eso es. de querer introducirnos en él. Porque usted cree que la gente vive bajo un tormento y de cada rato nos está llamando, oren mucho por mí, que no puedo dormir. Los demonios me visitan por la noche y me torturan. Ajá. El diablo se me ha aparecido, varios brujos me han hecho brujería. Y llaman a la iglesia porque saben que la solución está dentro del evangelio. ¿Qué fue lo que pasó en Samaria cuando Felipe llegó allí? Dice que los brujos quedaron atónitos viendo los milagros y comenzaron a soltar y a quemar los libros. Y monte de santidad se tiene que llenar tanto del poder de Dios que los brujos de Yakima tengan que salir convertidos, que los que vienen con malas intenciones salgan reconciliados de aquí. ¡Alabanza! Pero ¿dónde usted va a encontrar ese poder? ¿En TikTok? ¿No? ¿Dónde le va a encontrar? ¿En el sueño, en su cama, en la almohada? Ajá. Gente que Dios lo levanta a las 3, 4 de la mañana para que ore, y los que miran el reloj se vuelven a acostar a dormir. ¿Es cierto? ¿Y cómo tú quieres que Dios trabaje contigo? Ay, Dios mío, papá. Alabanza. Viviendo una fe no convincente. Gente que se acuestan como los cerdos y se levantan como los cerdos. Ay, Dios mío, fuertecito. Porque el cerdo se acuesta en el fango y se levanta estando en el mismo fango. Y a veces nos lamentamos y lloramos y decimos, Señor, pero ¿por qué a mí? No tienes que preguntarte a ti mismo, ¿por qué rayo me estoy saboteando mi caminar en Cristo? Si los propósitos de Dios para conmigo son poderosos, ¿por qué sigo en estancamiento? ¡Aleluya! Dios le habló un sinnúmero de veces a Israel. Le habló acerca de las bendiciones de la obediencia y le habló acerca de las maldiciones de la desobediencia. Dios le dejó todos los puntos claros a la vista para que ellos entendieran tanto una cosa como la otra y para que pudieran razonar y decir, si obedecemos a Dios, vamos a habitar en la tierra que Él nos dio a nuestros padres. Ahora, si no lo obedecemos y le somos desleales, nos va a llevar en cautiverio. El problema es que, como predicaba el pastor el domingo, hay muchos esclavos en casa. Amén, amén. Ya los esclavos no hay que sacarlos para afuera. ¿Qué era lo que pasaba en tiempo antiguo? Cuando alguien manifestaba una cierta enfermedad
ciertas enfermedades de lepra, enfermedades contagiosas de muerte, el mismo pueblo se encargaba de decirle que salieran fuera de la ciudad para que los demás no fueran contaminados. ¿Y por qué se ha metido tanta cizaña y tanta cosa dentro del pueblo de Dios? Porque hemos permitido que lo enfermo, que lo contaminado, que lo manco, que lo torcido corrompa toda la ley y al aprisco de Dios. Yo creo que si cortamos las cosas de raíz de una buena vez, ya no vamos a tener que lidiar con problemas futuros. Pero si no, vamos a dejar que como dice la palabra, hay que dejar que la cizaña crezca. Pero Dios se va a encargar de cortarla en el día de la siembra. Eso es. Por eso es que el mensaje de Cristo es claro. La venida de Cristo se aproxima. Eso es. Y ahí se va a saber quién era cristiano y quién no era cristiano. Ahí se va a saber si usted buscaba a Dios por lo que Él es y por lo que hizo por ti, o por beneficio, o para sacar provecho de este evangelio. Ahí se va a revelar las intenciones de la mente y del corazón de cada cual. Ahí se va a ver cuál era tu verdadera postura. Y a muchos Dios los va a llamar a capítulo y le va a jalar las orejas. Van a lamentar perder muchos galardones. Y aunque ellos sean salvos como por fuego, hay gente que en el cielo no va a tener, hermanos, ¿se acuerdan? Pero se van a salvar al final. Eso lo dice la Biblia. Amén. Porque el material que utilizaron para edificar fue heno, paja, madera. Cuando la Biblia a nosotros nos manda a edificar sobre la roca que es Cristo, sobre el cual el edificio muy bien coordinado puede llegar a la estatura del varón perfecto. Ese edificio no son las cuatro paredes de un templo, ese edificio somos usted y yo. Así que hay que echarle agua a la semilla para que nuestra fe crezca. Hay que darle mantenimiento a nuestra vida espiritual para que podamos prevalecer en el día malo. Ezequiel se encontraba abismado, viendo cómo el pueblo se había corrompido delante de sus ojos. ¿Acaso eso no es lo que pasa con nosotros los predicadores? Nos sorprendemos cada vez que los años pasan. Nuevas unciones van saliendo, más herejía, más falsas doctrinas. ¿Usted sabe lo que es eso? Ahora salió de que la unción del puño, Triste. la unción del escupitajo, la unción de la Coca-Cola, la unción del suéter, la unción de la camisa. Usted sabe que una persona se quite la camisa y se queda en un altar y se la pasa a todo el mundo y la gente aparenta recibir unción. Vergüenza. La unción de la harina, esa es brujería. Amén. No, pero es que Cristo, dicen ellos, Él escupió en tierra y le puso lodo y le untó lodo, amén, al ciego para que se fuera al estanque de Siloé y fuera sanado. Pero yo te voy a decir algo, ¿cuál de los apóstoles hizo eso? Adora la gloria de Dios. Y estamos hablando de gente que se consideraban imitadores de Cristo. Y si Cristo hizo eso, era para romper con el protocolo y con las expectativas y con el mecanismo de hombre que los fariseos se tenían. ¿Usted se cree que Dios necesita que yo le escupa para que usted reciba sanidad? Cuando dice la Biblia, la orden de Cristo para nosotros es: en el nombre de Jesús echaréis fuera los demonios. En el nombre de Jesús haréis muchos milagros. En el nombre de Jesús resucitaréis muertos. En el nombre de Jesús verán el poder de Dios descender sobre vosotros en Pentecostés. Papá. Hoy tenemos a gente viviendo vidas miserables con un Dios tan poderoso. Wow. Los pastores hechos un reguero. Amén, así es. Los evangelistas buscando lo suyo propio. Dios mío. Gente que usted no lo va a ver en un punto de droga. Usted lo va a ver brincando de iglesia en iglesia buscando a quien predicarle.
Porque son predicadores de 4 paredes. Amén. Pero basta ya de los predicadores de 4 paredes. Hay que salir a repartir a todos afuera. Donde está la verdadera necesidad. Cristo dijo, yo no vine a buscar sanos, sino enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. ¿Y qué rayo hace la iglesia? De campaña en campaña, de aniversario en aniversario, y de culto de acción de gracia, de culto de acción de gracia, predicándole a lo mismo. ¡Aleluya! ¿Qué hacen? Ahora todo el mundo se ha refugiado en decir, no es que la iglesia hay que evangelizarla, no quiere evangelizarla. Así es, así es. La iglesia hay que evangelizarla, pero tampoco se nos puede olvidar evangelizarla ya. Amén, amén. Hay que hacer las dos cosas. Los apóstoles le predicaban a los de adentro, pero también buscaban a los de Eso afuera. es. Bendito sea No para todo el Jesús. mundo, hermano. Amén, así es. Porque yo creo que esa déficit radica en el corazón nuestro. Amén. Esto no radica en predicador o en pastor, lo que fulano dijo, fulano me mandó, no. Esto radica en nuestra voluntad, en nuestras decisiones. El problema es que a veces tenemos buenas intenciones, pero tomamos malas decisiones. Y eso es lo que nos lleva al fracaso. Eso es lo que nos lleva a caer de la gracia de Dios y a experimentar un suicidio espiritual. ¡Vive! Hay gente que ha tropezado y se ha caído en el camino. No porque no hubieron advertencia. Ellos sabían acerca de las advertencias, pero las ignoraron porque creyeron que estaban bien. Por Aleluya. eso dijo el apóstol Pablo que el que piensa está firme. ¿Sabe cuánta gente yo he escuchado un teléfono sonando por ahí? Santo. Mi alma te bendice, Jesús. ¿De dónde suena ese teléfono? Ustedes saben que una de las reglas aquí, hermano, es... Sí, para no tener interrupción, adora la gloria. Pero seguimos con el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Sucede que cuando nosotros como iglesia comenzamos a contemplar el ambiente en nuestro alrededor y cómo la gente está operando y cómo las personas viven en desobediencia y en cautividad y cómo nosotros mismos estamos provocando la caída nuestra porque pensamos que podemos con lo que Dios nos ha delegado, pero a veces nos amotetamos cargas que nosotros no podemos llevar. Y el apóstol Pablo dijo, cada cual lleve su propia carga. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Cada cual lleve su propia carga. ¿Y qué carga está llevando usted? ¡Ay, Dios mío! Porque usted cree que Cristo le dice a mucha gente, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo haré descansar. Porque hay gente que está cargado con cosas que se supone que no deben de estar cargadas. Dios mío, El Padre. apóstol Pablo dice, despojaos de todo peso. De pecado. ¿Cuál es el peso que tú tienes encima tuyo? Porque yo estoy seguro que no es el peso de la cruz de Cristo. Dios mío. Dios. ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Hay gente que dice, yo siento como un peso para adorar a Dios. Ese es tu pecado. Eso es que el diablo te tiene la boca atada. Amén, amén. Y ese peso te lo tienes que quitar de encima antes que tu vida espiritual se pueda adorar a la gloria de Dios. Hay gente que dice, yo como que siento pesado llegar a la iglesia. No, el problema es que tú vives una vida en desobediencia. Y la desobediencia es un peso que cuando cae te aniquila y no permite que te levantes. Pero en el nombre de Jesús es tiempo de levantarse ya del estado de muerte para que Cristo alumbre nuestros ojos y no durmamos de muerte y no diga a nuestro enemigo lo vencí. Porque Satanás está loco por reírse de usted. Ajá. De verlo caer y burlarse. Eso hablamos hoy con el hermano Eddie. El diablo ve a la gente caer y pega a reírse. Ajá. Pues mira cómo es la cosa. Él se ríe 2 veces. Cuando entras en el camino se ríe de ti y dice, no, tú eres un loco. Ajá. Y usando tus propios familiares, tú te convertiste en esa loquera. Tú te acabas de arruinar la vida. Tú estás desperdiciando tus años metido con gente que desconoce. Es que no son gente que yo desconozco, son gente que conozco en el espíritu, porque son mis hermanos en la fe. Y yo no estoy aquí perdiendo el tiempo, porque digo el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, y aquí vamos a defender lo de Dios hasta el final, y vamos a persistir en lo
requiere consecuencias. Amén. Aleluya. Mira, hermano, el infierno es un lugar del cual la gente se da cuenta en el momento más tarde de su vida. Es una realidad que tardemente nos damos cuenta. Triste. Muchos que ignoraban lo que se predicaba, que ignoraban los testimonios acerca del infierno, porque Cristo habló del infierno, los apóstoles hablaron del infierno, Juan el Bautista predicó del infierno, Así es. y nosotros todavía hasta el día de hoy lo estamos predicando. Amén. Y el predicador que no predica del infierno es un falso. Amén. Porque el infierno se predica no para meterle miedo a la gente y para que la gente se espante, no, porque es que no le podemos servir a Dios con miedo y no le podemos servir a Dios para tratar la manera de que de ese miedo que nosotros sentimos se vaya y se ausente de nuestra vida. No, nosotros tenemos que servirle a Dios para escapar de la ira venidera que se le aproxima para este mundo, que muchos van a experimentar. Estoy hablando de la humanidad juntamente con aquellos que se dicen ser pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa con Ezequiel? Ezequiel viendo cómo el pueblo iba tomando un rumbo diferente al cual Dios le venía hablando desde un principio. Este hombre se atribuló, se sentía hasta triste, se sentía solo, porque a veces se rodeaba con gente que no entendía las visiones de él. El que está en la calle no puede entender lo que predicamos. Amén. Y por eso cuestionan el mensaje. Y por eso se molestan. Y por eso hay raíces de amargura en su corazón con la gente que la advierte acerca de la realidad. Amén. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Usted se cree que usted va para el cielo metiéndole embuste? ¿Y por qué se molesta cuando se le dice la verdad? Te adoramos. ¿Por qué se nos hace tan difícil admitir nuestra condición? Amén. Y decir, yo estoy mal. Ser transparente, no con los hombres, con Dios. Amén. Porque Dios te conoce y tú me puedes aparentar aquí, pero en el día del juicio yo te voy a estar viendo cuando Dios te llame por tu nombre. Y cuando te diga, hermano Saúl, ven para acá. Ay, Y Dios cuando mío. me diga, Alex, ven para acá. Y hermano Saúl observándome por allá. Y me diga, ¿de qué rayo tú estabas predicando si tú no vivías lo que predicas? Ay, Dios mío. Fuertecito. ¿Qué va a decir el hermano Saúl ahí? Ah, pues hermano Alex, nos estaba mintiendo, nos estaba estafando todo estos tiempos. Aleluya. Que le digan, fulano de tal, tú que te congregabas en Monte de Santidad, ¿qué anduviste haciendo sentado en la banca de una congregación? Que usted le diga nada, señor. Dios mío. Pues por eso te voy a mandar para abajo, porque yo te llamé para hacer algo, no para que estuvieses sentado haciendo nada. Yo te llamé para que trabajaras en mi viña. Yo te llamé para que le echaras mano a la vida eterna. Yo te llamé para que anunciaras a la posteridad mi salvación. A todos Dios nos llamó con propósito. Pero aquí hay que ver qué es lo que estamos haciendo con esos propósitos. Aleluya. De qué forma lo estamos tomando, si lo estamos tomando con seriedad o lo estamos tomando en relajo. Porque depende de cómo depende de la forma en la que tomes eso, Dios te va a tomar a ti también. Porque usted cree que Israel cuando tomó a Dios de relajo y se creía que podía estar brincando de Dios en Dios, y que hoy estoy con Baal y mañana estoy con Jehová, y una ambivalencia, porque dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es semejante a las olas del mar que van y vienen. Así es. Cuando estamos bajo la bendición brincamos, Señor, tú eres bueno y yo te voy a servir. No tenemos comida, nos atribulamos. No tenemos trabajo, nos atribulamos. No tenemos chavos, queremos venderle hasta nuestra alma al diablo. Y ahí es donde ahí viene la pregunta de Cristo para nosotros. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Wow. Fuego. Cristo nos confronta a todos aquí. Y nos está diciendo, ustedes son hombres y mujeres de poca fe. Tremendo. Hombres que dudan, que no creen en mi palabra, que no creen en mis señales, que no le creen a mi profecía. Aleluya. Porque a veces escuchamos y leemos, pero es para embotellarnos un conocimiento para impartírselo a los demás. Pero cuando se trata de vivencia,
no estamos llegando a la medida. Eso es así. Y esto va para todos aquí, y más para los facebookeros, que son tremendos embusteros también. Dios mío. Gente que se pasan aparentando por las redes que ni se congreguen, hermano. Ay, Dios mío, Señor. Que usted los ve poniendo salmos y cantando alabanza, aparecen en su casa con un micrófono, una bocina de que cantando mentiras. Después que terminan de cantar, son los primeros que se ponen a ver pornografía. Aleluya. Después que terminan de cantar, se ponen a chatear con la mujer que no es de ellos. Después que se ponen a cantar, maldicen a su prójimo. Después que se ponen a predicar por las redes sociales, le hablan a la gente estrujado y como se les da la gana. Hablando palabras soeces, hablando palabras que no provienen de un corazón realmente arrepentido, no mostrando frutos dignos de arrepentimiento, sino el comportamiento de un pecador. Bendito Dios. Una persona que me dijo, tú no le puedes decir al pecador que es pecador porque aquí todos somos pecadores. Y le dije, bueno, lo serás tú. Porque desde que yo conocí a Dios, yo experimenté lo que fue libertad del pecado. Y le dije, si nosotros vinimos a Cristo y su promesa fue limpiarnos, Así es. lavarnos con su sangre, Qué lindo. para que el pecado ya no tuviera parte en nuestro cuerpo Amén. mortal, Amén. ni presentásemos nuestros miembros a la injusticia y a la maldad. Entonces, ¿cuál es el caso de vivir una vida en pecado dentro de este evangelio? No. Estoy hablando de un Cristo del cual Juan habló a aquellos hombres allí en el bautismo y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cristo que limpió mis pecados, un Cristo que me lavó de mis transgresiones, un Cristo que me limpió de las impurezas y de toda la basura que hay en mi corazón para yo seguir en lo mismo. No sé qué clase de Cristo es ese. Ese no es el Cristo de la Biblia. Te adoramos, Jesús. Ese es el Cristo que la gente se ha inventado. Y cuando Maravilloso. se topen cara a cara con el Cristo real, Ay, Dios mío. con el Cristo de la palabra que profesamos, ahí es donde se va a saber quién es quién. Se va a Puerto Rico, ahí se va a saber, ahí vamos a ver si el gas pela o no pela. Ahí se le van a enchilar mucho los pelos y dicen que será el lloro y el crujir de dientes. Ay, Dios mío, Señor. Ahí veremos a gente gritando, haciendo un show, un espectáculo, Señor. Pero si tú me conoces, si tú me hablaste por fulano de tal, el predicador evangelista, yo no sé quién. Y el Señor te va a decir, yo te hablé, pero tú obedeciste. Dios mío. Y va a haber algunos con los cuales Dios no va a perder ni el tiempo, le va a decir, no te conozco. Señor, pero yo no te conozco. Señor, pero es que tú sabes, no te conozco. Tremendo. Qué vergüenza, ¿verdad? Que Dios te diga así, después de tantos años aquí. Misericordia, Padre. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Ahora vamos a retroceder después de todo lo que hemos recorrido en este evangelio. Mercy. Sea lo mucho o los pocos años que usted tenga aquí, eso es valioso y de grande estima. Y hay que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Y no podemos permitir que la mortandad y la letanía, la monotonía y el estilo rutinario que muchos están viviendo y el sueño bajo el cual otros están amparándose, caigamos nosotros también. ¡Aleluya! Pablo dijo y dio un consejo para que no durmamos como los demás. No duermas como los demás, te está diciendo Pablo. Sino que velemos y seamos sobrios. ¡Qué lindo! Te está diciendo ten cordura. Una persona sobria es una persona cabal que entre sus 5 sentidos. Yo me pregunto, ¿y esos cristianos que dicen que tomar vino es bueno? ¿Será que estarán sobrios para la venida de Cristo? Esa gente que son borrachitos impedernidos dentro del evangelio. ¿Usted se cree que esa gente van a ser hallados sobrios para la venida de Cristo? No se van a dar ni cuenta cuando suene la trompeta. ¡Aleluya! Y cuando algunos de sus familiares desaparezcan, ahí van a decir, ¿y fulano para dónde se fue? Y ahí va a venir el pensamiento de terror a su mente. Cristo vino y me quedé. ¡Aleluya! Por eso Marino Estanislao, que escribió la alabanza de la gran tribulación,
Dice que para escribir esa alabanza el diablo se lo puso de una manera que hasta lo quería matar. Tremendo. Lo quería matar. Porque es que el diablo no quiere que le anunciemos al mundo lo que se viene. Wow. Porque la iglesia es la voz de esta tierra. La iglesia es la voz de aquí. La iglesia es la voz de este mundo. Y por eso es que este mundo no se debe de amparar ni en gobernatura, ni en presidente, ni en regiones. Adora la gloria. Este mundo se debe de amparar en la palabra de Dios, que es la suprema autoridad sobre la faz de esta tierra. ¿Le gusta el diablo o no le gusta? ¿Le gusten los religiosos, los esclochados o no le guste? La Biblia es la Biblia, que la quemen, que la boten, seguirá siendo la misma. ¡Vive! Yo le tengo un mensaje para esos hechiceros del diablo, que si no se arrepienten, el diablo se los va a llevar. Si no sueltan esa poca vergüenza que se están metiendo y haciendo la guerra al pueblo de Dios, que tengan cuidado. Que tengan cuidado con lo que están haciendo. Porque si no te arrepientes, Dios te va a meter mano. Amén, así es. Yo una de las oraciones que le he dicho al Señor, si un brujo no se va a arrepentir, ¿para qué está haciendo mal en la tierra? Santo Jesús. Si tú sabes que no se va a salvar, ¿qué está haciendo aquí? Sirviéndonos de estorbos a nosotros. Tremendo. Porque esta región aquí, esto está lleno de brujos, hermano, cundidos de demonios y de legiones. Pero eso que usted ve a la gente caminando desorientada y como zombies aquí. Así es. Que andas tonto, andrajoso, gente metida en la droga, gente metida en la prostitución, porque es que hay un demonio y un principado en Yakima que ha establecido su trono aquí. Pero le tengo un mensaje para ese principado del diablo, que la iglesia llegó aquí y Jehová estableció su trono aquí, ahora la gloria, y que se levante quien se quiera levantar. La iglesia está en victoria y seguirá de pie, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¡Gloria! Se levanta el Babalao, la María León, Eso es, papá. se levanta el Papá Candelo, el Marayá, el Changó, el Joel Guatalá, no sé cuánto más. No van a poder con la iglesia. El diablo ha tratado de exterminar a través de los siglos, desde el comienzo del año 30 en adelante, de matar a cuantos cristianos se les antoje. Pero ¿sabe lo que está haciendo? Llenar el cielo de alma. Y él mata a 20 y Dios levanta como a 200. Tremendo. Porque es que Dios no se queda con nada de nadie. Y Dios tampoco se deja intimidar por el diablo. A Dios nadie lo intimida. Amén. Aleluya. El que está intimidado es él. Porque dice que sabe que le queda poco tiempo. Por eso se lo quiere llevar a usted. Dios mío. Por eso es que a Aleluya. veces le mete ideas locas en la cabeza de Carlía. Si tú estás ahí haciendo en la iglesia, ese es el pensamiento del diablo. Pero si tú te enfocas y dices, ciertamente, no estoy haciendo nada, diablo, pero se me acabó el abuso conmigo. Desde ahora en adelante me voy a levantar bajo la unción de Dios. Y voy a caminar bajo el llamado. Voy a caminar bajo la presencia. Voy a caminar bajo la nube. Y a donde Dios me mande, yo voy a ir. Israel, Dios le había dicho por medio del profeta Ezequiel, se te están cortando tus días, por cuanto has ignorado mi voz. Tienes a mi profeta como un dulce cantor de amores. Así tenían Ezequiel. Ellos decían, no, a nosotros nos gusta escuchar a Ezequiel cuando él canta, porque es que canta bonito. Y como tenía buena voz, solamente iban a donde él a escucharlo cantar. Pero cuando se reunían como supuesto pueblo de Dios, escuchar la palabra profética, salían y por un lado le entraba y por otro le salían. Tremendo. Les importaba un comino lo que Dios le hablaba. Aleluya. Y le digo, tú ves este pueblo, porque parece que Ezequiel estaba confundido. Igualito que nosotros cuando se nos llena la iglesia. Wow, se nos llenó la iglesia. Dios está obrando en la gente aquí. Ajá. Son demonios que han entrado, hermano. Son un montón de lagartos que están sentados, pero están en lo mismo. Bendito Dios. Imagino que Ezequiel se confundía y decía, pero venga acá, Dios me está diciendo una cosa, pero esta gente se reúne aquí a escuchar la palabra. Y Dios le dijo a Ezequiel, que nadie se confunda. Ese pueblo que a veces viene a ti, usted ve como medio sorprendido, porque ellos vienen a ti a escuchar supuestamente la palabra,
ese pueblo, después que terminan de escucharte, tiran mis palabras tras sus espaldas. Tremendo. Y vuelven a las mismas abominaciones de los ídolos. Y vuelven al mismo sacrilegio. Y vuelven a sus antiguas fornicaciones. Y vuelven a la prostitución espiritual. Y vuelven al adulterio. ¿Y acaso eso no es lo que pasa con nosotros en la iglesia? Entramos y salimos de los cultos. Escuchamos tanta enseñanza, tanta palabra. ¿Pero para qué? ¡Santo! Te doy la Caliente. respuesta. Terrible. Para nada. Bueno, eso depende de quién, ¿verdad? Le llegue. Porque a que le cabe el saco que se lo ponga. Y una persona que se esté esforzando por agradar a Dios, manténgase en esa postura. Amén. Una persona que ora, que busca el rostro. Pero si usted es una de las personas que cuando llega el culto de oración se pone de alabar a Dios, y cuando el culto de adoración se pone de orar, porque hay gente que parece que vive al revés de uno. Aleluya. Aleluya. Cuando es ayuno nos da ganas de comer, y cuando no es ayuno estamos como hasta las 12 y ni hambre nos da. Más. Cuando es tiempo de orar nos recordamos que tenemos que hacer como 20,000 cosas. Yo tengo una cita para acá, tengo que buscar esto, tengo que hacer esto, y tenemos que hacer de todo para evadir la oración, para evadir nuestra comunicación con Dios. Y después cuando la palabra lo corta y se ven confrontados en una vida de miseria, en una vida de caída y en una vida de pobreza espiritual, ahí dicen, la tienen conmigo en la iglesia. Y el diablo le dice, cierto, mi hijo, la tienen contigo, lárgate de ahí y múdate para la iglesia del apóstol de Sunnyside. Qué tremendo diablo, hermano. Mira, hermano, con razón en Sunnyside hay una peste diabólica. Se caíste ese apóstol tirándose de hondera por todos lados. Tremendo. La peste de vaca y la peste a mortandad que anda arriba también. Con un evangelio diferente, hablándole de bendición y de prosperidad. Pero ¿por qué no le dice a la gente que se arrepiente y se convierta a Él? Amén. Alejado del pecado. Yo te aseguro que ese apóstol predica la moral en calzoncillo. Le dice a la gente que hay que sufrir, pero el menos que sufre es él. Tremenda sufrida se está pegando, viviendo de los diezmos y de las ofrendas de la gente. Tremendo. Porque eso es lo que hacen los que se autodominan apóstoles. Amén. Por ahí hay un mentado Juan Carlos Arias, que muchas personas de San Antonio también lo escuchan. Y dicen, ay, es que él predica muy bonito, pero supuestamente se llama apóstol. Y yo te pregunto, todo ese dinero que recauda de toda esa campaña y esas actividades, ¿usted ha visto que de ese mismo dinero ha sacado para irse a los lugares pobres y repartir? No. Porque Pablo dijo, hemos sido enriquecidos ¿para qué? Enriquecer a otros. Ellos lo están haciendo. Amén. Gloria a Entonces, Jesús. ¿cómo rayos se llaman apóstoles? Ujú. ¿Apóstoles de qué? Apóstoles del diablo. Porque el apóstol de Cristo estaba dispuesto a que le botaran la cabeza por defender el evangelio. Un evangelio que costó prisiones, un evangelio que costó martirio, un evangelio que costó sangre, un evangelio que costó crucifixión, un evangelio que costó persecución, un evangelio que costó que la gente los aborreciera con toda su alma. Gloria a Dios. Un evangelio convencional, hermano. Ese es el evangelio que se predicaba, un evangelio convencional. Pero como Ezequiel, mi hermano, pues uno no se puede dejar llevar por las expectativas humanas. Dijo un pastor, en una ocasión un pastor me comentó, y me dijo, hermano Ale, yo cuando el Señor comenzó a traer gente de allá del mundo, y aún esta gente de otras iglesias, yo decía, wow, qué bendición. ¿Y sabe lo que le hizo hacer esa bendición? Bajar el mensaje para que nadie se muera. Tremendo. Y se comenzó a diluir el mensaje y a cambiar la cosa un poco. Comencé a utilizar otras estrategias que a la gente le pareciera y no lo tomaran tan personal conmigo. Wow. La respuesta es esta. Si la gente vive ofendiendo a Dios, ¿acaso no se van a ofender si la palabra les dice una verdad? Pues que se ofendan.
Si usted es una persona que vive ofendiendo a Dios, a mí no me va a molestar que la palabra te ofenda. Amén. Porque la palabra ofende a aquellos que ofenden. Pero cuando tú vives en integridad, cuando tú vives en obediencia, la palabra es refrigerio, es medicina para tus huesos. La palabra te consuela, la palabra te conforta. Por más fuerte que sea, es como un bálsamo sobre ti que te da fuerza nueva para seguir peleando. Dios. Y me dijo, y un día arrodillado, contento pues, por la tanta gente que había allí, le dijo: Señor, gracias por todo este pueblo que me has dado. Y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Si yo vengo, solamente 2 de las personas que tú tienes aquí se van. Wow. Ese es tu pueblo, no es pueblo mío. Tremendo. ¿Por qué usted cree que cuando Dios se molestó con Israel en el monte de Sinaí, le dijo a Moisés: tu pueblo se ha corrompido? Ya no era pueblo de Dios, ya le pertenecía a Moisés. Tremendo. Wow. ¿De quién es usted, hermano? De Cristo hasta lo último. ¿Ha podido identificar Aleluya. por medio de su obra y de su fruto a quién usted le pertenece? Si se pertenece a sí mismo, si le pertenece a los hombres, si le pertenece al diablo o si le pertenece a Dios. Hermano, la gente sabe que se está perdiendo y ni aún así quieren hacer nada. Eso es así. Porque es que como el mundo está tan entretenible, como la cosa se va poniendo cada vez más buena, Eso es que yo no puedo servirle a Dios por completo, porque es que cuando viene la feria siento esa tentación de ir para allá. Por eso muchos se mudaron de aquí para la Sólida, porque allá estaba la feria el 5 de mayo. No es que yo no puedo, porque es que hay algo dentro de mí que todavía está ligado allá. Pues vete para allá, porque vas a perder tu tiempo aquí. Desde ya te lo digo. Te estás condenando más al saber más y vivir menos. tremendo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este pastor comenzó a llorar y le dijo: Señor, ¿cómo así? Si esta gente tú las trajiste aquí, yo ni siquiera evangelicé a nadie. Y Dios le dijo: yo te las traje para que les predicaras la verdad, no para que los estuvieras entreteniendo. Porque hablarle mentiras y hacerle creer en vanas esperanzas a la gente es entretener su conciencia con algo que no es verídico. Pero cuando se le habla la verdad, ahí se identifica quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios, quiénes han sido ordenados para salvación y quiénes han sido predestinados para condenación. ¡Aleluya! Tremendo. Y le dijo: aprieta el mensaje y tú vas a ver quiénes son los míos aquí. Tenía 100 y pico de personas ahí, no le cabía ni un alma. Apretó el mensaje y se quedó como con 40 y pico. Y apretó el mensaje y se quedó como con 20 y pico. Apretó el mensaje y se quedó con 10. Y dice que estuvo 10 años con esas mismas 10 personas. Tremendo. 10 Y años. nosotros llevamos 7 y tenemos más de 10 personas. Y a veces hasta lloramos, hermano, una quejadera. ¿Cierto? Certísimo. Bueno, que en verdad yo no sé qué cada persona está haciendo aquí. Porque usted puede estar en cuerpo presente, pero su alma, su espíritu, su mente, Amén. ¿dónde está? ¿Andará divagando o estará concentrado en lo de Dios? Porque a veces queremos que Dios tome nuestros asuntos con importancia y que los trate con urgencia, a lo rápido. Pero cuando Dios te habla y te dice a ti lo que tienes que hacer, lo haces de la misma manera. Wow. Dios mío, gracias, papá. Pero porque Dios le respondía rápido a los profetas del Antiguo Testamento. Porque cuando Dios los mandaba, ellos iban rápido y sin cuestionar. Eso es así. ¿Por qué usted cree que a Pedro se le apareció un lienzo por medio del cual Dios le habló?
Porque él estaba hablando con Dios en el aposento. En casa de un mentado circuncidor. Estaba en el tejado. Dice que estaba orando en la hora de oración. Qué lindo. Igualito. Usted tiene horas de oración sacadas, hermano, para hablar con Dios. Amén. No, yo hablo con Dios en mi mente, ni que usted fuera psíquico ni espiritista. Dios mío. Dios mío. Estamos aquí, hermano, nosotros hablamos con Dios en la mente. Caliente. Déjalo por abajo. La gente que habla en Dios con la mente termina roncando, ¿sabe? Eso es así. Ciertísimo. Personas que usted parece como si estuviera levitando aquí en un espíritu de Dios, hermano. Usted nunca lo ha visto derramar una lágrima. Nunca los ve gozarse en un culto. Hermano, ¿usted sabe cuál es el problema de nosotros? Vemos que hay una persona que se está moviendo y dice, siento la libertad de Dios, siento el Espíritu, lo que hacemos es reírnos de ella. Así es. Así es, ese es el problema de nosotros. Decimos, pues emocioncita. Y eso es lo que hace que contrista Al Espíritu. Así es. Mira, hermano, yo cuando fui a Puerto Rico fue una iglesia bien pequeña, más pequeña que esta. Súper, más pequeño. Era como la mitad de esto. Uh-huh. Ahí había gente inconversa que practicaba, yo estoy seguro que practicaba sin número de pecados. Uh-huh. Este pecador en abundancia había allí. Y había un puñado muy pequeño de personas que asistían a esa congregación. Hermano, pero se movió una gloria allí. Tremendo, eso fue tremendo. Uh-huh. 15 minutos que llevaba predicando la palabra, cuando ya estaba fulano por allá llorando, fulana por allá sintiendo el poder de Dios, fulano por allá danzando, fulano por ahí hablando en lengua, los pastores por atrás quemándose. Así es. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros en Monte de Santidad? Yo estoy seguro que nosotros estamos más avivados que otras iglesias. Amén. Pero no nos podemos conformar con lo que somos. Eso es. Hay que ir más allá. Amén. Ahora del mover del Espíritu lo vemos como algo raro. Amén, así es. Y decimos, ¿y a fulano qué le pasa? No, ¿qué te pasa a ti? Estás Aleluya. hecho un cadáver en vida. Bendito Jesús. Estás como el valle de los huesos secos, seco en gran manera. Bendito Dios. Hay gente que no danza, Uh-huh. no la lee, Así es. no ha sentido a Dios jamás en su vida. No ha Triste. sido tocado por el Espíritu Santo. Triste. ¿Sabes qué me da a entender a mí? Que vienen como si fueran pueblo de Dios, Es verdad. pero no son pueblo. Tremendo. ¿Y por qué Israel se encontraba en ese valle, tirado, apareciendo como hueso seco? Porque ellos no estaban en la condición que aparentaban estar. Así es. Se presentaban como gente avivada en el espíritu delante de Ezequiel, pero Dios lo tuvo que llevar al valle para que él se diera cuenta de la realidad que ellos estaban viviendo. Gloria a Dios. Si nosotros nos metemos con Dios aquí, Dios va a comenzar a revelar la sequedad en muchos. Amén. Y va a decir, ve y háblale a fulano a través de sueños, de revelación de visiones, palabras proféticas, ve y háblale a fulano y dile esto y esto y esto y esto. Ve y háblale a fulana que anda torcida y dile esto y esto. Ve y háblale a fulano que sus fuerzas se acabaron, porque es que la profecía no es solamente para señalar el pecado y para corregir, también para fortalecer la mano de los caídos. Y decirle, hermano, deje esa quejadera, deje de seguir en lo mismo, levántese. Porque si sigue reconviniéndole a Dios, usted va a desperdiciar su tiempo. Gloria a Dios. Porque el cuestionamiento lo que trae es desánimo. Y eso yo lo experimenté. Por eso es que ya yo no oro así, hermano. Yo no oro a las personas que oraban, Señor, pero ¿y por qué no tengo esto? Señor, pero ¿y por qué no tengo? Y rápido me desanimaba y dejaba de llorar. Con una oración como esa, usted se cree que a uno le va a dar ganas de continuar sirviéndole a Dios. Cuando me arrodillo, lo primero que me recuerdo es de todas las cosas que Dios ha hecho por mí, de todas las cosas que me ha librado y de lo que me ha convertido hoy. Y yo le digo, gracias Señor, porque yo no merezco estar aquí. Gracias Señor, porque yo no era nadie. Gracias Señor, porque la muerte me estaba rodeando para sacarme de la tierra de los vivientes. Y tú me vivificaste
cuando se arrodille, apréndale a dar gracias al Señor. Amén. Aleluya. Una de las cosas que le molestaban a los sátrapas, ¿saben cuál era? Que Daniel se arrodillaba y lo primero que daba eran gracias. Al diablo le molesta que usted le dé gracias a Dios. Amén. Y que recuerde lo que él ha hecho por usted. Eso es. Porque eso le entusiasma a usted seguir creyendo, a usted seguir peleando, a usted seguir caminando. Y eso lo motiva, lo encamina para no detenerse, para seguir creciendo en la obra, para seguir multiplicándose en Dios y para seguir predicando esta palabra con convicción. Pero ¿qué es lo que sucede? Mire, hermano, yo a veces le digo, Señor, ¿por qué soy tan conformista? Yo me recuerdo de cuando yo empecé en este evangelio y empecé a predicar. Hermano, yo amaba predicar con una pasión, que a veces yo estaba hasta 4 horas leyendo la Biblia. Ahora 1 hora y a veces estoy aquí. A veces eran las 2 de la mañana y yo estaba escribiendo con la mano que se me cansaba, escribiendo los proverbios, Cierto. anotando los pasajes que me gustaban, que tengo libretas enteras de temas y de versículos bíblicos. Alto. Ay, hermano. ¿Y ahora qué? Qué triste. Aleluya. ¿Ahora qué somos? ¿Ahora qué hacemos? Dios. Ahora uno se conforma con un textito. Ay, ya yo lo sé, lo voy a predicar así. ¿Y el estudio para cuándo? Ay, ¿Y Dios la oración mío. para cuándo? Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Ya no nos sentamos a escudriñar Señor. con ese anhelo de seguir aprendiendo. Amén. Para seguir impartiendo a la gente el conocimiento pleno de la palabra. Los apóstoles eran gente que se metían con Dios y estaban largas horas orando y largas horas escudriñando las revelaciones que Dios le había dado y las palabras proféticas acerca de Cristo en el antiguo pacto para seguir indagando acerca de los tiempos y de la revelación de Dios. Hermano, qué triste es saber que antes veníamos al culto y una palabra sencilla nos conmovía, porque éramos bien sensibles Sí, a la voz de Dios. Dios te hablaba y tú rompías a llorar. Es más, le abrían la Biblia en la apertura y ya con un salmo ya estaba llorando. cierto. Alaba la gloria. Ahora abres el salmo, te mandan a adorar a Dios mientras pasa la página y está... Ay, misericordia, No Padre. da vergüenza. Aleluya. Abóchónese. No vergüenza en esa cara, hermano. Ahora llegamos al culto, nos arrodillamos y ya yo conozco la maña de muchos. Yo estaba orando y usted lo ve que se levantan con un montón de marcas en la cara. Usted estaba durmiendo. Mira, Aleluya. un personaje que nosotros conocemos, que eso era, se arrodillaba en los cultos de oración. Y cuando se la tiraba la hora completa orando, roncando. Y cuando se levantaba, decía, gracias, Señor. Yo me imagino que le estaba dando gracias por el tremendo sueño que se había echado. Y uno se reía y decía, la verdad que la gente bandida viene allí y echa a dormir. Y lo último que le dice el Señor es gracias para levantarse. Por eso que usted lo ve descarriado, por eso que usted lo ve perdido, por eso que usted lo ve que no tiene firmeza ni raíces profundas en el Evangelio, que cuando viene el diablo con la tentación, que cuando viene la prueba, que cuando viene el embate, que cuando viene a Satanás a empujarlo con violencia para que caiga, no hay nadie que lo pueda sustentar, porque se han alejado de la presencia, porque el Dios que necesitan buscar ya no está ahí para guardarlo sin caída. Estamos terminando, no se preocupe, ya vamos a terminar. Y yo le decía, Señor, predico con entusiasmo, pero
Siento que ya no es lo mismo de antes. Yo antes, hermano, me quedaba hasta sin voz predicando. Gloria a Dios. Porque una de las palabras que Dios me dio a través de una persona en una congregación fue: esfuérzate y desgástate para mí. Mi amado. Nos estamos desgastando para Dios, hermano. Sí. No, usted se desgasta, pero para su trabajo. ¡Fuego! Y después son puras quejas y excusas que vienen aquí a presentar. Ay, estoy cansado. Aquí todo el mundo está cansado. Mire, Cristo era un hombre, dice que se levantaba muy de mañana y comenzaba a ministrar a las almas hasta que el sol se ponía. Y cuando el sol se ponía, no era una horita a orar y a roncar. Dice que se pasaba toda la noche orando. Tremendo. Estamos hablando que estaba en una condición humana como usted y la mía. Lo que nos da a entender es que si él pudo, nosotros también. Amén. Cierto. Pero estamos una horita en el culto y ya estamos hechos canto. Ay, estoy loco porque termine el hermano, me quiero ir para casa. Y ya le cogí la maña mucho. No quieren pasar la oración. Dicen, el problema es que si paso por oración, van a orar por mí. Y si oran por mí, el tiempo pasa y se me va a hacer tarde para llegar a la casa. Y el culto se va a acabar más tarde. Ya les agarré la maña. Sí. Muchos se ríen porque saben que ellos son de ese tipo de personas. ¡Vive! Es que si paso para que oren por mí, yo sé que Dios me habló, pero si paso para que oren por mí, el tiempo va a seguir pasando y se va a acabar el culto tarde. Dios mío, Señor. Y que mañana me tengo que levantar temprano porque es que hay bautismo. Para eso sí te levantas, ¿verdad? Pero para los ayunos no. Y no van al bautismo porque quieren participar de lo que se canta, de la palabra que escuchen, porque saben que hay comida. Cuando dicen vamos para el río, me voy a levantar a las 5 de la mañana. Hasta los niños levántate. Y parecen unos búhos, hermano. Despiertos toda la noche que ni pueden dormir pensando ¿qué me voy a llevar mañana? Me voy a meter a tal tienda para comprar las pesigolas, me voy a meter a tal tienda a comprar los doritos, me voy a meter a tal tienda a comprar los picaderos. ¡Hasta Dios del cielo! Y los jóvenes. Pero cuando hay ayuno, ay pastor, no puede venir. Porque es que se me presentó algo, pero ¿por qué no se te presenta lo mismo para ir para el río? Para ir a divertirte, para ir a pasear. ¿Por qué no se te presenta lo mismo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esa es nuestra mañosidad, hermano. Amén. ¡A fuego! Hasta los jóvenes. Porque es que le tienen tanta pasión a la pancita ¡Ay, Dios mío! que si no toman un café le duele la cabeza. Que si no se comen un huevito con revoltillo por la mañana, siente que se desgastan y ya a las 2, 3 horas usted los ve muriéndose en el ayuno. ¡Santo! Y algunos que le esconden, pero están secos por dentro y diciendo, ojalá que el pastor diga, vámonos para el buffet a comer. Y dejemos el ayuno para otro día. Y hay otros que en el ayuno se pasan hablando de comida todo el tiempo. ¿Por qué será? Ese es su Dios. Porque se quieren hartar, porque su Dios es su vientre. Amén. ¿Verdad que estamos perdiendo el enfoque? Ahora analícese usted y examínese a la luz de esta escritura que hemos leído en Ezequiel capítulo 37. Yo creo que viene una segunda parte para esto, hermano. Amén. Este momento de crisis, que vamos a decir, tal de unos años, fíjate, porque es que la decaída del hombre espiritualmente no va a acontecer de la noche a la mañana. Satanás, como dijo alguien por ahí, que viene echando tierrita, viene trabajando con tu conciencia. Y eso que viene trabajando en tu conciencia lo vas anhelando en tu corazón. Y llega un momento donde dice, lo quiero hacer, pero es que hay algo que me... No lo voy a hacer hoy, lo voy a dejar para otro día. ¿Por qué usted cree que David se quedó en la batalla?
Porque él ya tenía en su mente ideada, voy a ver a Betsabé cuando salga. ¿Usted se cree que David ya no la venía viendo desde hace tiempo? Claro que sí. Por eso se había quedado. Y sabía la hora en la que ella se bañaba. Oiga bien, David salió perfectamente en la hora en la que ella se estaba bañando. ¿Y acaso eso fue pura coincidencia? ¡No! Con premeditación y alevosía. Aleluya. Mira, hermano, yo le voy a decir algo. ¿Cuál es el problema de nosotros, la iglesia? Que cuando es momento de orar, como por ejemplo a la noche, ahorita que salga del culto, yo le aseguro que va a haber gente que se va a acostar en la cama y no va a orar. Pero búsquenlo, están en la cama y están así con el teléfono. Cierto. Cierto. Y están hasta la canta. Y después ya hasta lo último, que se duermen con tu teléfono en mano. Se levantan ya casi dando para el reloj. Y estoy hablando un día de semana. Y dicen, ay, me cogió tarde para trabajar. Me levanté tarde. Señor, perdóname que no voy a orar. Si como quiera no ora, ¿para qué le estás pidiendo perdón? Aleluya. Le estás pidiendo perdón de algo que tú sabes que vas a hacer todas las noches y todos los días. Tremendo. Ahórrate tus perdones. Y cuando te sientas capaz y tengas voluntad de hacerlo, entonces hágalo. Porque Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si usted no quiere, tampoco lo va a forzar. Amén. Porque a la fuerza no entra ningún tipo de zapato. Y así es el Señor. El Señor no trabaja con la gente a la fuerza. Tú tienes que ser voluntario. Amén. El Espíritu te habla y te insta a tiempo y afuera de tiempo. Y te repite lo mismo. Y te dice, mira, levántate a orar. Mira, hermano, yo a veces he escuchado por la noche como alguien me grita, lo leo, ¡vale! Y yo me levanto así. Cierto. Yo digo, pero si yo vivo solo. Entonces, ¿quién es? El Espíritu Santo. Que a veces estoy acostado en la cama y cierro mis ojos y escucho que mencionan mi nombre. Pero si yo estoy solo, ¿quién menciona mi nombre? Me está diciendo Dios, hey, te vas a acostar sin dormir, bárbaro. Sin orar. Te vas a acostar sin orar, perdón. Te vas a acostar sin hablar conmigo. Y el problema es que esa nochecita que usted te acuesta sin orar, el brujo le está orando por allá al diablo para que ese trabajo tenga efectividad. Amén. Y por eso hay cristianos que se levantan y se levantan del lado izquierdo, porque es que el brujo venía trabajando con ellos mientras ellos estaban durmiendo. Amén. Y cuando se levantan malhumorados con la esposa, se levantan malhumorados con el esposo, se levantan malhumorados con los hijos, se levantan malhumorados con todo el mundo y dicen, hoy estoy, que si me pican no boto sangre, no. Hoy tú estás bien endemoniado y bien endemoniada porque te acostaste sin orar. Y el viejo hombre, por tu negligencia, se está levantando y es necesario que te despiertes de ese sueño de muerte para que haga morir las obras de la carne en ti. ¡Aleluya! Él lo dijo y él lo hará. Pero las cosas que tú le dices a él, las vas a hacer. Ay, Dios mío. Porque Dios es firme en la palabra que habla, pero usted Aleluya. deje de meterle puntes a Dios, porque es que Dios no le va a creer su mentira. No le prometa nada que no vaya a cumplir. No le diga sí, Señor, cuando al final va a ser lo contrario. Sea una persona que tenga palabra. Porque si no, se va a ir acostumbrando al mismo diario vivir y echar mentiras. Y si le echa mentiras a Dios, le va a echar mentiras a su hermano, le va a echar mentiras a los líderes, le va a echar mentiras al pastor. Le va a importar un comino mentir a la gente en la cara. Porque el que le es infiel a Dios, le es infiel a cualquiera. Así que si usted quiere que él haga una obra en usted, que lo levante y que lo use, porque me dijo, Señor, úsame. Y el Señor diciendo, pero si ni me busca, ¿cómo te voy a usar? Tremendo. Póngase a pensar esto, ya con esto termino, hermano. Póngase a pensar esto. Usted que cuestiona mucho a Dios y le pregunta, y a veces se queja de que no lo siente.
Usted está haciendo algo para acercarse más. Porque es que el que se acerca a Dios lo tiene que sentir. Sí, amén. Lo tiene que sentir cerca. Aleluya. Entonces, yo busco a Dios y lo siento más lejos, pues no estás buscando a Dios nada. Y si lo estás buscando, lo que pide, lo estás pidiendo para tus propios deleites. Y Dios no está para cumplirle los caprichos a nadie. Dios está para suplir necesidades. Así que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él lo va a hacer, entonces usted tiene que confiar, tiene que creer, pero también tiene que poner en marcha y en obediencia su palabra, para que entonces pueda haber un despertar, un avivamiento y un poderoso sacudimiento en la iglesia, y que el mundo pueda ser testigo de que va a haber poder de Dios en este tiempo. Póngase sobre eso. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas. Aleluya. Pero si no, el diablo se va a estar mofando de nosotros. Él vive. Gloria a Dios. El mundo mofándose de nosotros. Y diciendo, ¿cuál religión es la verdadera? ¿Usted sabe por qué el mundo se pregunta cuál religión es la verdadera? Porque es que como todas están muertas. ¿Cuál de todos estos cristianos me está diciendo la verdad? ¿Sabe por qué preguntan por la verdad? Santo Jesús. Porque es que como no ven la verdad reflejada en nosotros, se cuestionan quién es el que tiene la verdad. Porque fulano dice una cosa pero hace otra. Y nosotros estamos en lo mismo. Criticamos al católico, el testigo de Jehová, el mormón. ¿Y tú cómo estás? Más perdido que ellos. Porque diciendo tener la verdad y diciendo estar en la sana doctrina, no vives de acuerdo a ellos. Tremendo. Profesa piedad, pero niega la eficacia de ella. Así que inclinemos nuestro rostro. Vamos a estar orando por la palabra que Dios ya ha hablado y por la vida de aquellos que anhelen poner por obra su palabra, que hayan sentido que Dios le haya hablado, que hayan sentido que Dios le haya ministrado en esta poderosa noche. Padre, Señor, venimos delante de tu presencia.